¿sí? Y me parece que todos están en español porque son españoles estas personas, ¿sí? Si se pueden suscribir a ese canal, es bueno el canal para poder trabajar con él, ¿sí? Da buenas opciones, está bastante resumido y son webinars, son gente que tiene trabajando con SolidWorks. Ya les he escrito algunos y te responden también, ¿va? Sobre algunas dudas. Entonces, bueno, aquí la dinámica que vamos a ocupar es que los vemos, los visualizamos, donde ustedes tengan una duda, nos paramos, explicamos lo más que se pueda, ¿sí? Y vamos visualizando. De estas partes de ahorita que vamos a ver de simulación estático lineal, pues ya lo hemos visto. Entonces lo vamos a ver casi que muy rapidito. Bien. Entonces, bueno, comenzamos. Bien, entonces aquí vamos con ello. Y lo vamos a ver un poco más rapidito, porque si se fijan, todos son de 40 minutos prácticamente todos. Entonces lo voy a poner, todavía se escucha muy bien, entre 1.25 y 1.25. Si va muy rápido, me avisan, ¿va? Y también igual, por favor, avísenme si se escucha o no. Bueno, pues ahora sí, vamos a empezar ya con el seminario. Bueno, buenos días a todos. Pero Si se fijan, la velocidad de 1.5 se escucha bastante fluido, un poquito rapidito, pero no es demasiado, ¿no? Con eso es suficiente. bienvenidos al webinar de SolidWorks. Bueno, yo soy Jonathan de Franco, estoy en la parte técnica de SolidBee. Voy a hacer el cliente para todos los productos de SolidWorks. Y bueno, dando lo primero, sabéis que SolidWorks tiene herramientas que cubren un poco todas las necesidades de diseño, cálculo, validación de nuestro producto. ¿Se escucha todo? ¿Sí lo escuchan? Sí, se escucha. Ok, bien. Ok, bueno, aquí en la primera introducción realmente lo que trata de decir es que para qué usamos SolidWorks, ¿eh? Tenemos conceptos preliminares, prácticamente necesitamos de esos conceptos preliminares terminar validaciones de diseño. Tiene que haber comunicación técnica entre lo que se está generando, los modelos, los componentes, y bueno, de ahí pues son validados precisamente hacia diseño eléctrico, mecánico principalmente aquí, y después diseño eléctrico, o situaciones como desarrollo de los diseños, como estar visualizando qué tanto me van a durar, ¿sí? Qué tan bien especificado para control de calidad, ¿sí? Y bueno, podemos, cómo generar documentación, cómo tener algunos librerías para poder tener después de dónde obtener modelos, ¿sí? Eso lo pueden hacer en algunas de las empresas y de esas empresas no sueltan sus modelos, ¿va? Sea, son parte de la propiedad industrial. Bien, entonces más o menos es lo que ahorita empieza a comentar y pues las formas en las cuales podemos aligerar para presentar al cliente. En la parte inicial de oficina técnica hasta la parte de producción, con diferentes herramientas que han ido sacando. Esta vez nos vamos a centrar, como os decía, en la parte de ahí arriba, que es la de simulación, ¿vale? Y bueno, he un poco dividido esta presentación en una introducción que veremos ahora para, sobre todo, ver de lo que me suele preguntar, que es de SolidWorks, que bueno, pues, a veces hay un poco. Y entonces lo explicaremos un poco para tenerlo claro, así de manera breve. Luego, los beneficios que nos aporta parte de SolidWorks Simulation. Un pequeño ejemplo que veremos directamente en SolidWorks. Y luego iremos con la ronda de preguntas, la conclusión. Todas las preguntas que vayáis teniendo a lo largo de la presentación me las podéis ir directamente preguntando en el chat, ya sea en el chat público o en privado. Incluso como estos fueron webinars en algún momento, hay buenas preguntas por parte de los clientes que tienen ellos en el momento, como fue en línea. Y también igual se puede
obtener mensajes de ahí, ¿no? Por cierto, algunas preguntas también igual son muy básicas o vamos a decirlas muy, que ya se tiene el concepto y pues uno los puede ver como si ya fueran unas preguntas que no llevan al caso, ¿no? Pero hay bastantes preguntas que son bastante buenas. Y las iremos respondiendo al final de la presentación. Muy bien. Pues lo primero es un poco los diferentes empaquetados que hay de los SolidWorks. Ahora lo que estáis viendo es la parte del modio, que hay 5 partes. Esta se dedica a ver el movimiento y las colisiones de los componentes para detectar. Bueno, prácticamente ahorita va a describir las cinco formas que tiene principalmente, ¿sí? Estos eran en el 2016, ¿bien? Ahora hay más, pero de alguna forma son los principales y los que más se usan. Los de simulación, pues bueno, ya medio estamos empapándonos. La cuestión de análisis de movimiento, pues estamos viendo cinemática prácticamente, encontrar velocidades, desplazamientos, velocidades, desplazamientos, aceleraciones, comportamientos de trayectoria, interacción entre componentes como la fricción, ¿sí? Y después de haber obtenido, por ejemplo, fuerzas, torques de los motores que requieren, o necesitamos, que se necesitan, estas fuerzas pueden llegarse a colocar en SolidWorks Simulation, ¿va? Para eso son el complemento de todos los videos. Asimismo, también igual para cuando nosotros, por ejemplo, tenemos simulación de flujo. Simulación de flujo, vamos a pensar, por ejemplo, un letrero, un espectacular, que pues lo colocan en cierta posición y necesitamos saber si el viento no lo va a tirar, no lo va, le va a hacer buckling, no lo va a tirar, lo va a doblar, ¿no? O lo gira. Entonces, para poder evaluar la estructura, lo primero que hacemos es un análisis de flujo, precisamente se le ponen condiciones de flujo a cierta velocidad conocida. Esa velocidad va a tener un aire que va a impactar sobre el área, ya sea del letrero y de lo que es el mástil para soportarlo. Y entonces esas fuerzas de arrastre las podemos importar posteriormente otra vez a simulación y poder visualizar de acuerdo a los diferentes criterios si su factor de seguridad es factible o no, ¿no? Esto de sustentabilidad es prácticamente visualizar si tenemos una necesidad en cuestiones de aplicación, cuánto tiempo nos va a durar el equipo, el componente. Si le estamos aplicando mucha carga, pues a lo mejor nos dura muy pocas aplicaciones de carga. Pero si le ponemos muy baja carga, a lo mejor, o con un factor de seguridad muy bajo, posiblemente se fracture y la fatiga nos lleve a un daño. Entonces, esto es lo que se encarga esta parte de sustentabilidad, de visualizar que el producto de desarrollo nos dure al menos la garantía. Prácticamente es eso, traducido digamos que palabras coloquiales. Bien, entonces continuamos. Eso sería el punto 2. Ya veis que tenemos también que estaría pues fatiga, lo más común, lo más conocido. Tenemos un poco más de detalles que ya os eso. Luego estaría el punto 3, que sería la parte del... Y aquí es lo que viene a ser la mecánica de fluidos, ¿vale? Carga, válvulas y demás. Veis que una vez más está todo integrado dentro de SolidWorks, en una pestaña de la interfaz, ¿vale? Porque estamos acostumbrados a tener todos los productos ahí, pues de la misma manera. Luego estaría la parte del SolidWorks Plastic, ¿vale? Y es esta que veis aquí. Yes, I am searching for it. Se tiene aquí también, bueno, pues este plástico no nos lo comenté, pero podríamos ver de qué manera se genera el llenado prácticamente de estas carcasas, ¿sí? Estos chasis, de dónde están los vertederos y a partir de esos vertederos cómo se llenan, dónde hay puntos de soldadura en lo que son vamos a pensar que tenemos dos vertederos, una entrada aquí y otra entrada del otro lado, y entonces
pues en algún punto van a llegar a hacer contacto el llenado del moldeo de un lado con el llenado del moldeo, por ejemplo, del izquierdo, ¿no? Y entonces esos puntos habría que ver si la presión fue suficiente para obtener un punto de soldadura bueno o no. ¿Sí? Eso se logra ver dónde quedaron con falla de presión, cuál se llena primero, si alcanzó a rellenarse totalmente, si el vertedero fue suficiente en cuestión de velocidad para poder hacer el llenado, cosas así. Para eso nos sirve este SolidWorks Plastics. También igual podemos ver las temperaturas de llenado y de acuerdo, pues como estamos metiendo un fluido caliente en la viscosidad tiene mucho que ver porque el diámetro del vertedero debería de dejar pasar un gasto de material, ¿no? Cantidad de material por ese orificio y se hacen estratégicamente, para eso nos funciona. La parte de SolidWorks Plastic a la parte donde nosotros le decimos desde dónde inyecto yo el plástico, las o entradas que tiene de yo voy calculando cómo se va rellenando o inyectando la pieza dentro del molde, el tiempo que tiene, el calor generado. Y luego estaría la parte de SolidWorks Sustainability. Pero ahí está. Y esta herramienta vale para, sobre todo, evaluar el ciclo de vida de nuestro producto. Ya de carbono, en la parte de la derecha que estamos viendo, y sobre todo para calcular el impacto ambiental de nuestro producto y ver el cambio, otra vez, igual que en SolidWorks Simulation, cualquier cambio que yo haga en 3D, cómo se propaga o cómo consecuencia tiene a nivel de impacto ambiental. ¿Vale? Pues para tomar, por ejemplo, las decisiones pues, más respetuosas, por así decir, con el medio. Vale, bueno, no me voy a alargar más. Entro a la parte que nos toca hoy, que es la parte de SolidWorks Simulation. Aquí, bueno, conocer que tenemos tres. Bueno, aquí en la librería, cuando nosotros trabajamos, si nosotros tenemos, por ejemplo, ahorita la económica, tenemos el paquete de SolidWorks Simulation Premium, ¿sí? Podemos escoger también igual la Simulation Professional, pero de alguna manera nos va limitando. Si tenemos la estándar a la profesional, nos está dejando trabajar en Motion, después de Motion, pues nos deja trabajar en cuestiones de frecuencia, parte de lo que estamos trabajando. ¿Sí? Entonces, térmico, que no hemos visto térmico, caída libre, algunas, diseño de tanques, ¿sí? Pero acá está en la parte de no lineal y que es con el cambios de comportamiento del material, simplemente puede pasar a plástico, tenemos largos desplazamientos o tenemos movimientos, vibraciones, otras situaciones. ¿Va? Entonces, este sería el más completo, nos abarca todo y de esta parte así es como nos lo va limitando. Bien. Empaquetados igual que la parte de la estándar tenemos de tendencias, la profesional. Ya la premium. Pero un poco los. Cualquier duda que tengáis o. Bien, bueno, los beneficios que buscamos cuando. Lo es poder validar el diseño intentar preverlo antes de fabricar, ahorrarme costes de fabricación para luego pues realizar cambios en esas piezas. Bueno, simplemente obtener un buen factor de seguridad o evaluarlo, saber cuál es la carga que soporta y pues bueno, que de acuerdo a las condiciones en las cuales lo estoy sometiendo en cargas, fuerzas y restricciones, pues cómo se está obteniendo los factores de seguridad precisamente, hay que validar. Bien,
Esto pues se hace con fines de no hacerlo en la realidad, anticiparnos a hacer un diseño de experimentos físico y entonces de alguna manera estar haciendo gastos bien, con pruebas. Y pues esas pruebas se hacen de manera virtual. Tan virtual es, por ejemplo, aquí están evaluando una bicicleta y miren, no tiene tuerca de sujeción en el eje, ¿no? ¿Sí? De alguna manera pues estamos sustituyéndolo ahí con algún mate. ¿Va? De alguna manera, pues, o pues, digo, mediante Solvo Simulation, realizar en vez de 20, pues, eso que me. Antes de. Pues también saber la carga máxima que soporta, cuando, a partir de qué momento me va a empezar a entrar en zona plástica o me va a partir mi pieza, verlo. Y, como no saber si supera las expectativas o el factor de seguridad. Intentando, pues, incluso homologarlo si lo necesito con el modelo virtual y entregarlo con la documentación válida y calculada de nuestro producto que está aquí. Nos vamos un poquito al ejemplo. En este caso vamos a calcular la pieza que veis aquí. Va a poner un ejemplo. En este ejemplo directamente es un 10-20, que es pues un bracket aquí, un clip de pared, una escuadrita, en el cual, bueno, pues de aquí lo va a sujetar. De cargas máximas de 50 kilogramos. Vamos a ver si sí soporta los 50 kilogramos. Y si los pernos esto le llaman pernos a los tornillos en España, ¿sí? Y analizar las tensiones de formación, ¿no? Es una especie de soporte lado. Se sujetan, pues, piezas o. El soporte metálico es de aluminio, 10-20. Y consideramos que la rigidez de los pernos es mucho mayor que la del soporte. Es decir, los pernos nunca van a partir. Aquí es un poco lo de siempre, luego entraremos en eso. Ya, quieren evaluar que la carga nunca va a molestar los dos tornillos, ¿va? Los pernos tendrían que. En este caso, lo que quiero, pues, saber las tensiones. Pues se desmiente, entonces esto los va a decir que sí soportan de inicio, ¿va? Sin más que tiene soporte y además. Entonces, bueno, un poco para que sepamos también el proceso de análisis. Esto hay que tenerlo muy claro antes incluso de. Bueno, esta es una sugerencia de cómo hacer una simulación. En realidad, tenemos el modelo, después de que tenemos el modelo, que es crear el estudio, ya es meterse realmente a la sección de análisis. Después allí aplicar material, que ya vimos que en algunos casos primero tenemos que aplicar material desde que estamos generando el modelo. Esta es una forma de flujo, ¿sí? Bien, después de haber hecho fijaciones, aplicar cargas, pero fíjense una cosa, el orden aquí realmente no importa, ¿eh? Pueden hacerlo de cualquier forma entre estos tres, pero no puedes aplicar mallado si no tienes material, ¿va? Este sí está seriado. Y pues ejecutar un estudio claramente también igual va a estar seriado a que todas estas deben de estar activas o ya generadas. Y pues analizar, ¿no? Al final, yo lo primero que tengo que hacer es tener yo directamente. O puede ser en un 2D también. Eso no lo hemos visto, pero también podemos analizar en dos dimensiones. Y les voy a comentar dónde se puede activar para generarlo en dos dimensiones. Una vez que tengo el 3D diseñado, siempre tengo que seguir el patrón que veis aquí. Estudio, aplicarle el material, muy importante. Sujeciones o las fijaciones, desde dónde se sujeta y cómo. Darle las cargas, dónde están, con qué dirección, qué magnitud. Aplicar el mallado. ¿No? ¿Vale?
ejecutar luego el estudio. Ahí es cuando, digamos, solemos hablar. Y luego, una vez que tengamos los resultados, por supuesto, analizarlos, picas, informes, nuestro cálculo. Bueno, viendo un poco la aplicación que teníamos, vuelvo a la anterior para recordarla, como lo más difícil yo creo siempre en la parte de simulación, para dar la realidad a nuestro diseño, nuestra pieza, nuestro ensamblaje. Ok, de alguna manera, lo que está ahorita solicitando visualizar es de qué forma se encuentra en la realidad, de qué manera está sujeto, a dónde está sujeto. Esta pared me parecería que estuviera fija. Los tornillos aquí, pues, simplemente sostienen y sujetan hacia la pared, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos fijo? Pues realmente estos dos tornillos y una oposición en la parte plana de atrás, ¿verdad? A no deslizarse de esa manera y tampoco cambiar de desplazamiento aquí por los tornillos. Pero vamos a ver qué es lo que nos comenta. SolidWorks. En nuestro caso, sujetado con y tiene una fuerza B. Por lo que en principio de aplicar o sea, lo primero de todo, no siempre que tengáis para eso tenéis que venir a Es la otra forma. Sí, también igual nosotros podemos tomar y al lado derecho, y es como lo hemos estado haciendo naturalmente nosotros, y de todos modos de alguna forma lo puedes encontrar aquí, ¿sí? Siempre y cuando esté activo. En complementos y pues bueno, tendría que estar aquí simulación activa. Va. Entrada, claros de que activado lo veréis porque Okay. entonces bueno, voy a hacer un nuevo estudio, tengo un nuevo estudio y aquí es, dependiendo del empaquetado que tengáis, pues el tipo de análisis que estéis. En este caso, aquí lo que nosotros estamos visualizando es que este hombre tiene el empaquetado premium, ¿sí? Está igual que el de nosotros, ya, ¿vale? Y no está completo, entonces estamos trabajando en el profesional. Simplemente hay que subir de nivel en la ayuda de la licencia, en el pedido de la licencia, subirlo un nivel más, ¿va? Bien. En este caso vamos a hacer un análisis estático y le pongo un nombre. Ahora que aparezca una pestaña en la parte inferior. Ya veis que no me cambia de ventana, no. Simplemente hace aquí el árbol de operaciones que tengo. El orden es el que os... Además es el mismo que hay que seguir aquí. O sea que la que aplicar. Lo primero el material. Bueno, aquí deciros lo primero. Si yo he aplicado el material en la parte de diseño, no tendría que repetir. Si os fijáis, tengo material sin especificar, con lo cual no me propaga aquí un material. Entonces, nos acaba de comentar que también igual podemos colocar aquí el material inicialmente o previo y pues sería lo mismo que tuviéramos acá, ¿no? Ahora, hay una cosa, nosotros podemos tener aquí un material y asignarle otro acá en la simulación. Hay que checar eso siempre, ¿sí? Porque puede ser que el modelo, no sé, lo tuvieron en bronce y al final hicieron algunas pruebas y termina siendo el análisis no de bronce, sino de, no sé, en un aluminio más duro, ¿sí? Y entonces aquí las simulaciones son con aluminio y a la hora de que tú haces los planos y entregas a manufactura, se sale con bronce, ¿no? Entonces hay que verificar siempre que haya quedado actualizado. Esto no lo hace solito. Entonces tenemos que eh, verificarlo nosotros. Insisto, si tuviese aquí el material directamente en la parte. De todas maneras, yo puedo aplicarlo directamente.
Y hemos dicho que es 1060. Busco. Comentaros aquí directamente que veis que hay algo extraño y aquí tengo. Quiere decir esto. Unidades que están en rojo las necesitamos sí o sí para lo que estamos realizando. Los aparecen en rojo. Es decir, si yo material materiales mecánicas tienen que sí o sí tener valor, ¿vale? Para que Solidworks Simulation pueda calcular si no hubiese estas propiedades, cuando yo aplique el material y ejecute, me dará un fallo. Bueno, ahí estamos tranquilos que si lo habéis aplicado y ya a Solidworks le falta algo, te lo va a decir, ¿vale? Te va a ayudar. Bien, a manera de resumen, los rojos son valores necesarios para trabajo del estudio que estamos visualizando. Los demás son, digamos que valores de relleno, y en esos valores de relleno, no los vamos a usar para esto, ¿sí? No los vamos a usar de alguna forma, ¿no? En otras propiedades en azul, ¿qué quiere decir? Esté realizando. Siempre los necesita. Pero ¿cuándo usará de expansión térmica? Y os diría que dediquéis, si es un material muy especial, dediquéis la base. No, el cálculo que nos hará posterior. ¿Cuál? Aplico. Conexiones. En este caso no tengo conexiones, sería para. Sería, pues. Esta parte tiene sentido en ensamblar. Pues además, no sé si lo he dicho, creo que no. Yo estoy calculando únicamente el soporte. A pesar de que mi modelo en 3D me centro únicamente en el soporte, porque siempre que podáis simplificar el modelo, es menos piezas, menos sólidos que luego tenemos que fallar y el cálculo no tiene sentido calcular algo. La deformación, la parte que colgaba. Pues siempre simplificar el modelo. Sujeciones. Bien, aquí tenemos un pequeño asesor si queréis, o si sabéis qué tipo de sujeción le queréis poner, bueno, podemos ir desde la parte. En mi caso, quiero poner una geometría fija, como decía antes. Pongo que los taladros tienen una rigidez mucho mayor que el soporte, es decir, estos son los taladros. Y decimos o partimos que los tornillos nunca se van a estar de mejor calidad y van a soportar el esfuerzo que nosotros le coloquemos aquí para los 50 kilos. Bien, aquí me aparecería. Hay que decir, además de eso, la gravedad. En mi caso es una fuerza, además. Ahora, bueno, va a colocarla dentro de la parte azul, ¿sí? La fuerza. Pero aplicará toda la carga allí, en realidad. Si vemos el modelo completamente por acá, tiene una tuerca arriba. Entonces, en realidad, la huella de la tuerca es menor que esa huella que acaba de dejar. Entonces, esas cosas hay que tener cuidado nosotros. De alguna manera está simplificando el análisis y le va a dar aproximado. Pero si uno lo quiere hacer pues con mayor fidelidad, tendríamos que dejar aquí la huella de lo que es la tuerca o la rondana que tiene en medio de sujeción para el gancho, ¿no? Necesito decirle la magnitud que tiene esa fuerza. Yo que eran 50 kilos. 50 kilos, lo pasa a Newton. También Bueno. Sistema de unidades. Pasados a Newton por 10, 500 metros. Bueno, por 9,8. le puso con
por 10, pero es Pues, por una 9.8106. superdirección, en nuestro caso no. O incluso Bueno. en este caso es normal a la cara. Una malla, viendo la geometría que tenga nuestra pieza, vamos a hacer un tipo de malla u otra. Al final se trata de el cálculo. Ahorita de momento él no se mete con las mallas, pero ya hemos visto que es importante generar una malla adecuada y hacer un análisis de malla. El análisis de malla pues permitirá que los resultados sean congruentes y no tengamos un exceso de cómputo, ¿sí? Que no ocupemos demasiados elementos o simplemente en las áreas donde requerimos hay que colocar elementos para poder visualizar mayores datos. ¿Sí? Y también igual se sensibilice la respuesta del material. Base a la geometría que tenga nos propone un mallado. En este caso, siempre va a proponer el estándar como inicio, pero si vemos la pieza, tiene muchas curvitas que son eh, biselados, ¿sí? Y estas, ¿cómo le llamamos? Chaflanes y sale, sí. Pero estos redondeados, pues nos permiten que más bien no nos van a tener que, tendríamos que incluirlos y colocarlos entonces en malla basada en curvatura, ¿sí? O un combinado. Basado en curvatura. Aquí tenemos curvas, aquí hay curvas. El mallado es algo importante que mallados muy gruesos, pero bueno. Y se pueden hacer mallados muy finos, viéndolo. Un mallado más fino, como decía, tendremos resultados más exactos, más precisos, pero lo que normalmente lo que solemos recomendar, o yo personalmente, es que de primeras lo dejamos tal cual, nos lo propone él, que siempre te lo hace en base a la geometría que tienes grande, pues te intentará hacer en base a. Además, es algo que no tarda muy poco en hacerlo así, incluso bajando un poco. Vale, ya veis. Muy bien, pues una vez que tengo la parte de sujeciones, la parte de cargas y la parte de malla, me queda aquí. Y directamente le doy a ejecutar. Es cuando SolidWorks se pone a calcular. Se pone a calcular mi análisis y me da el resultado. Vale. Me aparece de forma predeterminada, aunque se puede cambiar en opciones. Aquí hay algo importante ya. Miren, por ejemplo, aquí en tensiones, ahorita estamos viendo que el límite elástico fue superado por la carga, supera el límite elástico establecido y nos está dando más allá, ¿sí? Esto por el criterio de von Mises. Hay otro criterio que se llama de Tresca y ese trabaja sobre los principales, los esfuerzos principales. En este caso es una especie de promedio cuadrático, mínimos cuadrados, y pues el de Tresca es más conservador, o sea, va a permitir más esfuerzo. ¿Sí? Quiere decir, el factor de seguridad saldría más grande, lo cual permitiría que, de acuerdo a ese criterio, podamos evaluar que la pieza es buena, pero dependerá del tipo de material y por eso se hacen unas pruebas. Después de que es un análisis, ya validado todo eso, ahora sí se hacen unas pruebas reales y entonces averiguamos cuál de los criterios es el que más se apega, ¿sí? Por lo regular, o le damos un factor de seguridad mayor y trabajamos con von Mises, ¿va? ¿Sí? Y entonces ya no hacemos la prueba, sino directamente nos vamos a producción. Bien, ahora, si nos fijamos en este caso, los dos tornillos fueron fijados totalmente. X, Y y Z están totalmente fijos en los dos pernos y sobre de la superficie de los dos pernos. Pero ¿qué me pueden decir? ¿Aquí habría arriba una huella o no habría huella? ¿Sí? Este es un análisis pues estática. Estamos viendo esfuerzos
pero ¿ustedes creen que le dejaría huella a la cabeza del tornillo? A ver, ¿qué opinan? Estoy metiendo carga así como se observa. ¿Creen que habría algún problema con que la cabeza del tornillo sea chiquita o sea grande? A ver, digan. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Sí, hay una superficie de contacto y en realidad no está sujeto de ahí, está sujeto de la parte de arriba y prensado con la cara de abajo. Pero aquí yo no creo que lo hayan metido así que este barreno esté fijo. Entonces ahí es donde está el análisis crítico. Así como tú dijiste ahorita, el tamaño de la cabecita, pues tiene un contacto. Y si ese contacto es más grande, yo aquí hubiera preparado mejor una guía, digo, un partido de una superficie, simplemente, y de esa superficie también igual hacia acá, y entonces le restringo que no se está moviendo hacia atrás, pero sí lo puedo decir que se mueve, y aparte que tenga aquí una rondana donde lo está sosteniendo, y es muy diferente el análisis porque veríamos aquí una mancha roja, pero acá arriba, no de lado, ¿va? Entonces, usados con eso. ¿Sí? Oiga, prof, antes de que siga, por ejemplo, para eso de lo de la superficie de contacto que estaba mencionando, por ejemplo, en caso de que no se pudiera, o más bien la pregunta sería, ¿es posible más bien que en vez de poner un tornillo, podríamos nada más como poner una especie de delimitar ese área, como por ejemplo con un sketch, y sobre ese decirle, pues en este círculo entonces es como si allí me estuvieras poniendo la carga? Sí, de hecho así es como se hace, de esa forma. Generas precisamente simplemente la delimitación del área de donde va a estar trabajando, es lo que decíamos de aquí mismo, que también igual la tuerca pues es muy diferente, la rondana es diferente, a menos de que ocupe todo ese espacio, entonces sí, pero si no, lo que veríamos precisamente es esos esfuerzos generados por el contacto, pero aquí no vemos esos esfuerzos generados por el contacto, lo que vemos es un empujón completo en toda esta cara, que no es lo mismo, ¿sí? Por eso los karatecas golpean de puntita, ¿sí? Porque mientras menos sea el área y la fuerza sea mayor, pues mayor el impacto de penetración prácticamente, ¿sí? Es lo mismo. Entonces, eso hay que checarlo. Ahora, estamos sobrepasando el nivel de la parte elástica. ¿Qué quiere decir? Que en este análisis estático lineal estamos pasando al área plástica, que es de aquí a aquí, si yo le aplico carga y le quito la carga, regresa a su estado normal. Pero si yo me paso, ¿qué quiere decir? Que yo ya deformé le quité la carga y quedó la pieza deformada, no volvió al estado original, ¿sí? Al no llegar al estado original, pues quedó en la parte plástica, que es largos desplazamientos, ¿sí? Ahorita a ver si lo dice, ya no recuerdo todo, Un resultado. sí, Yo en base a de tensiones no quiere decir simplemente que el software saca 3 de forma predeterminada, pero yo luego puedo preguntarle luego ¿sabes? O el factor de seguridad, solo enumerar fuerzas de reacción en los apoyos. Sí que yo para el estudio que está hecho. Analizando un poco los resultados, ya vemos que en el trazado de tensiones, bien desde aquí, tenemos un formato científico en los resultados, podemos mostrar una anotación máxima, diga donde tenemos la tensión máxima de pieza okay. Y una anotación mínima. Esto ya lo sabemos, ¿no? Ahí vamos. ¿Dónde está el mínimo? ¿Dónde está el máximo? Como decía, en formato científico, pues, bueno, incluso bueno, esto ya es
Lo importante de aquí, lo que hay que analizar es, bueno, yo he calculado mi pieza, ¿qué tengo, no? Pues aquí lo que me está diciendo es que el límite elástico de mi material, eso en la ecuación 1060, está dentro de esta gráfica, que además me lo señala aquí, por lo que hay una zona que está por encima del límite Se elástico. lo dijo. Sí. Ahí vamos. Yo puedo además ver qué zona es, bueno, ya lo he dicho que me anote cuál es la tensión máxima y dónde está, vale, ya veo que será por aquí. Veo también que la parte de la orejeta esta es donde más sufre, que tiene sentido, ¿vale? Y va a sufrir. Por lo que puedo venir a las herramientas de trazado e intentar, pues, si no necesito identificar algún valor en concreto, oye, dime la tensión que tengo en esta esquina, ¿no? ¿No ves? Mira, es el nodo 175. Y te dice los valores que tiene. Incluso le puedo decir, oye, pues, bueno, puedo recortarla, la sección, recortarla a un plano y ir viendo, si me va cortando, ir viendo cuánto tiene esa tensión o hasta qué profundidad tiene. Vale, ya veo que no es solo la superficie, sino que hay una zona también que está por encima del plástico. Aquí vieron una situación, aquí se mostraba el contorno. Para mostrar el contorno, nos regresamos tantitito. Aquí dice trazado solo de sobresección, mostrar la parte sin cortar, sin el modelo, ¿sí? Fíjense. Plano y ir viendo. Ahí está. Tiene esa tensión o hasta Mostrar el plano de sección, ¿sí? Pero ¿cómo fue? Mostrar el contorno de la parte sin cortar del modelo. Esta nos muestra precisamente dónde está el otro pedacito, ¿va? Si este no está prendido, entonces es por eso que nada más vemos de aquí para allá, ¿va? ¿De acuerdo? solo la Sí, superficie. prof, de acuerdo. ¿Perdón? ¿No? Le decía que sí, de acuerdo. Ah, ok, de acuerdo. Bien, entonces esto para poder visualizar. No lo hemos visto, simplemente nada más es esta casillita y mostramos el contorno de lo que está oculto, ¿sí? Y lo vemos en alambre. O decirle, pues mira, muéstrame lo que esté por encima de. Esto sería la vista de la sección del trazado en ISO, donde hay partes igualitas y a partir de ese valor donde estamos visualizando. Esto sí lo vimos, ¿no? Por ahí. ¿Sí? Y entonces esta es la parte donde tenemos arriba de este valor. Le pusimos el 160, no, arriba del 160, donde lo tenemos aquí, este es el valor que me está indicando aquí. Y que hay por arriba y que hay por debajo, ¿sí? Entonces esta es la parte que está por arriba. Toda esta parte está por arriba, entonces se supondría entonces que este análisis no corresponde. Pero si nosotros le ponemos una rondana, si le ponemos esto ya va a funcionar, ¿sí? Ese es el detalle de que cómo te están entregando un análisis. A ver, cuando les entreguen algo, a ver, ¿cuáles fueron las consideraciones? ¿Dónde están las restricciones? ¿Qué te resultó? Y muéstramelo en el software. No me lo muestres en puro dibujo, muéstralo en el software, ¿sí? Entonces, con eso nosotros nos aseguramos precisamente de que las condiciones reales que estamos colocando acá o que le pedimos al analista las está colocando, ¿no? ¿Sí? Porque ya estamos ahorita discrepando de cómo lo está generando. Ya no me gusta mucho cómo lo está analizando porque está tomando o considerando levemente el asunto. Simplemente está haciendo un análisis y ya, pero no está considerando totalmente lo que puede hacer con la simulación real, ¿no? ¿Cuánto está por encima? ¿Aparecen todas las? Ahora sí, este es el límite. Si necesito. Este es el límite. Y nada más había un pedacito. Y decirle. Ahora, si nada más fue un pedacito, pudo haber sido nada más una singularidad que a lo mejor se arregla con el puro mallado, ¿sí? Si nada más ven un solo puntito, pudo haber quedado mal hecho el elemento.
¿sí? Entonces yo refino malla, visualizo, descarto que no es una singularidad de, que quiere decir no estoy haciendo un concentrador de esfuerzos o que por medio de la malla de los cálculos me esté diciendo que ahí está un máximo. Y si eso se borra, perfecto. Si no, pues precisamente habría que reforzar o visualizar de qué forma estamos sujetando. Pues de que es solo esta zona. De que 68 milímetros. La deformación grande porque él siempre la deformación tiende a hacer la deforma. Joven, este es un resumen de lo que ya hemos hecho. Pareciera que esto no es nada, pero en realidad es la forma de cómo sacar gráficos, de cómo desplazar, cómo obtener valores máximos, mínimos, dónde sujetar, cómo colocar, observar, analizar, ¿sí? Cómo explotar realmente todos los recursos de los resultados, ¿sí? Entonces, para eso fue este objetivo de aquí ahorita, que es como un resumen de lo que hemos visto. Un poco, ¿cuál sería después de aguanta los 50 kilos? Aunque hay una pequeña lo que está en la plástica no tiene pero bueno, sí que me aguanta, claro. No sé, hacer cuántas veces aguanta Fatiga. ahí los 50 kilos. Yo a fatiga. Un momento que puede. Si me quede. Igual, intento siempre reducir el uso de prototipos, lo que os decía antes, además de controlar la calidad de mis productos. Directamente me aguanta o no me aguanta si hay solo una pequeña zona o la propia orejita entera, en este caso se me deforma, con lo cual no me valdría, tendría que o bien dar el espesor, intentar cambiar el material o modificar el diseño de manera que me aguante más. Pues, no sé, una candela, por ejemplo, mejorar también. Los siguientes pasos es visualizar precisamente si aquí hubo un hallazgo, es generar un estudio de fatiga, cuántas aplicaciones de carga podemos contemplar para que no continúe precisamente eso y hasta dónde entraría el daño por esas aplicaciones de carga. ¿Sí? Otra es aliviar precisamente eso, a lo mejor le podríamos poner un refuerzo por aquí, ¿sí? Un aumento de material, un pequeño aumento de material como tipo rondana anexada y posiblemente esto se borraría, ¿sí? Este es otro de los trucos que podemos hacer, ya que fueran piezas moldeadas, ¿sí? Si son piezas maquinadas, pues obviamente es mejor redondear, o sea, ¿qué quiere decir? Aquí biselar, hacer y entonces vamos a aliviar ese esfuerzo residual, ¿sí? Bien. Y otra de las formas es, ok, si yo no quiero que llegue hasta allá esa situación, pues le pongo unas costillas, ¿sí? O unas escuadritas en la parte de atrás y con eso pues ya no transmito lo que es el efecto de la deformación en ese sentido, ¿no? Otra forma también igual es, pues miren, si aquí el hombro, la distancia de aquí a aquí fue muy corta y el barreno está muy abajo, pues realmente el barreno no debió haber quedado abajo, debió haber quedado arriba para que la parte de abajo hiciera palanca. Eso no se fijaron, ¿verdad? Pero no está en medio, estos barrenos no están en medio, están por debajo. ¿Eso qué me ocasiona? ¿Sí? Que la palanca de aquí
hacia acá, ya este me haga un esfuerzo mayor. Entonces, si yo cambio de posición los barrenos, posiblemente ya no tenemos ese problema, ¿va? O sea, eliminamos este problema y le dejamos nada más el problema de aquí, que ese no sublevaba y no pasaba. Entonces, se fijan que hay varios métodos para poder arreglar las piezas. Eso es optimización, ¿va? Entonces, que es pues esto sería un poco la parte simple. Digo, bueno, aquí puedo hacer un poco de todo, ¿vale? Caso cálculo una. Este ya es prácticamente una aplicación, ¿sí? En este caso, ahorita van a analizar una pieza que anda por aquí me acuerdo, y entonces pues hacen el mismo efecto, ¿no? ¿Qué es lo que sucedería? Platican un poquito de cómo es la aplicación y para qué me está sirviendo realmente que yo evalúe esa pieza. Estos cálculos de ensamblajes. Ya veis que el menú es similar. En este caso, cuando nosotros abrimos y que es un ensamble, en esta pieza donde dice aquí, directamente, aquí podríamos abrir una pestañita de partes y en esa pestañita de partes podríamos darle materiales de forma individual. Un material, no sé, un 1060 o un aluminio, un 1020, un acero 1020, la Clevis otra vez, no sé, un aluminio superaleado y cosas así, ¿no? Entonces, es posible, simplemente tiene la misma lógica, simplemente tenemos mates de conexión y esos mates están activos. Hay que visualizar eso, si no también en el análisis no va a tener referencia de sujeción. Vamos a pensar que nosotros en esta escuadra lo sujetamos y aquí no tenemos mates y acá también. Entonces, si nosotros le ponemos una carga, vamos a pensar aquí que queremos meter el pistón o tenemos una reacción, nos va a salir aquí que hay una indeterminación de constraints o que no está no está sujetado correctamente el modelo. Esa es la nota que te da. Y entonces dices, ok, perdón, voy a ver dónde está suelto y checo los mates. Primero que estén los mates y entonces hacemos la simulación como si esto fuera un medio continuo. Si no hay un medio continuo de conexión entre pieza, otra pieza, entonces no podemos hacer el análisis, ¿va? Ya ves, os habéis fijado que el material y lo que va a hacer es empotrarlo directamente. ¿Ves? Para y luego, por supuesto, le tiene que decir el contacto que tiene. Aquí hay una cosa, ¿sí? Y va a colocar un tornillo virtual, ¿sí? Esta pieza tiene un barreno y lo que decíamos, ¿dónde está sujeto? En esta parte de aquí arriba y en la parte de abajo. Entonces, directamente le dice que hay un tornillo y ese tornillo si tiene una tensión o no. Eso lo podemos ver en una clase aparte, ¿no? Pero le pide dónde está atornillado. Es esta pieza y hasta dónde está sujeto. Aquí, como observamos, la parte donde tenemos el problema simplemente es aquí, no es en las otras partes, sino en esta sección, ¿sí? Digamos que es el clevis, ¿sí? El conector clevis que está aquí, con esta barra es la que, digamos, está más esforzada. No obstante,
no vemos que el límite elástico lo esté molestando y haga plástico, simplemente llevamos a un cierto valor. Entonces, ese lo vamos a tener que evaluar en factor de seguridad, por eso aquí dice factor of safety. ¿Okay? Ok, ¿de dónde quiere? Ahorita le dice que es de todo. Y el factor de seguridad aquí, el FOS, aunque está un poquillo borroso, aquí nos está mostrando que la parte roja nos da 0, la parte de acá nos da 4.2, 4.6, 5, 4.8, nos dice 5. Entonces, bueno, de alguna manera, ¿dónde está el máximo? ¿Dónde está el mínimo? Aquí hubo un problema, de todos modos, aunque no sobrepasó el nivel de esfuerzo, está muy cercano, porque aquí tenemos un valor 0. En- 0 punto y algo. Yo de aquí directamente veo la estrecho, y lo que hago es ¿Sí? ¿Con qué sucedió? ¿Qué fue lo que hizo? Simplemente actualizó y dijo, aquí la parte débil, aquí le voy a dar mayor rigidez, le pongo más masa. Y si se fijan, de todos modos le está dejando aquí sus radios, ¿sí? Digamos que el ancho anterior estaba muy delgado, tanto que sí resistía, pero era muy pocas aplicaciones. Si lo llevamos a fatiga, ya se fractura posteriormente de forma rápida. más de eso, puedo hacer lo que fatiga. Mira. Pasaría si la aplico 2 a ver, Para eso era lo de la frecuencia natural de todo el frame. El frame es toda la estructura exterior que está soportando la maquinita, ¿no? Entonces, ¿qué frecuencia tenemos? con el módulo de frecuencia que se estaría usando de la propia estructura. Y bien, bueno, aquí hay unas preguntitas de examen. ¿Las quieren ver o vemos otro? Es lo mismo del caso, esto ya los hemos estado checando prácticamente. Habla de todo eso. Si quieren ustedes repasarlas, pero de alguna forma ahí está, ¿no? Bien. Entonces, este fue el primero, ¿sí? Este fue el estático lineal. Vamos a ver el otro, un pequeño espacio. ¿Tienen algún comentario sobre este? Vamos por hecho. Lo que pasa es de que como ya vimos, si ustedes se fijan, aquí ya no hay tantas preguntas porque eso ya está conocido. Ya lo podemos dominar un poco mejor, ¿sí? Entonces, las recomendaciones son esas, cómo trabajarlo, cómo analizarlo, y pues y se va viendo dependiendo del propio requerimiento de la pieza, dónde está sujeto y eso. ¿Va? Entonces, ahora vamos a ver el de conjuntos para verlo un poquito más, más de cerca, que simplemente pues esas son las diferencias. Lo podemos ver incluso más rapidito. No se modifica. Sí, Podemos definir distintas. son casi las 12, pero vamos a abrirlo. Sí, vamos a ver desde acá. Perdón. Vuelve a hablar como cuáles son los requerimientos de CIDESI, digo de CIDESI, de DMD, del SolidWorks, y dónde se va a centrar validación de diseños, ¿vale? Validación de diseños con conjunto, es donde va a trabajar esta parte. Y bien, continuamos con ello, ¿no? Muchas veces, debido a diferentes factores, como podéis ver aquí, proyectos que están pendientes, la carga de trabajo, proceso de prototipado lento y costoso, siempre trabajamos mirando el reloj, pendiente del reloj, pedidos que se van retrasando. Bueno, todo esto lo que genera es que no tengamos tiempo para analizar si, haciendo algún cambio en nuestra forma de trabajar, conseguiremos alguna mejora notable en nuestra eficiencia. ¿Vale? Por eso, en estos momentos de carga de trabajo importante, que estamos un poco saturados, lo que tenemos que hacer es parar, analizar las tareas que tenemos que realizar, planear una hoja de ruta lo mejor posible y elegir la mejor manera de ejecutar estas tareas. Bueno, la evolución del trabajo del diseñador durante los últimos años ha variado mucho. ¿Vale? También la forma en la que un trabajador o un diseñador trabaja. ¿Vale?
En los inicios, cuando el diseñador trabajaba sobre un tablero 2D, ¿vale? No utilizaba ningún software de diseño. Lo plasmaba en las hojas, en un tablero, con regla y compás. ¿Vale? Después de esto, bueno, pasamos al software de diseño 2D, con todas las limitaciones que este formato puede tener. Y finalmente hemos llegado al diseño que se trabaja todo en CAD 3D. ¿Vale? Esto agiliza notablemente la manera de diseñar, porque es mucho más fácil trabajar con este sistema. Y de la misma manera posibilita la validación del producto en la misma plataforma. ¿Vale? Podemos, aparte de hacer el diseño en el software, hacer la parte de validación. Esto nos ahorra la necesidad de crear prototipos y realizar análisis manuales. ¿Vale? No sé si se escucha bien, si no hay problema, me comentáis por eso. ¿Vale? Pues ahorita no le podemos decir nada, pero sí se escucha bien. Vale, como hemos comentado, las tareas que tiene que realizar un diseñador han ido cambiando. Comúnmente el diseño pasaba del diseñador a fabricación. ¿Vale? El ingeniero diseñaba el producto y lo mandaba a fabricación. Debido a las necesidades del mercado, hubo que empezar a validar estos productos. ¿Vale? Con lo que salió el rol de analista. Esta persona muchas veces era una persona externa a la empresa. A ver, esto es importantito. Mira, de alguna manera, ¿quiénes somos ahorita los otros? Persona de analista. ¿Sí? El de diseño es prácticamente el que hace el CAD y dice, me conviene que esté de tal tamaño, que haya tal relación, que se mueva para allá y todo eso, pero el analista le dice, ¿es factible o no? ¿Sí? Después de que el analista dice que sí, es el que da el paso a manufactura, fabricación de las piezas. ¿Sí? ¿De qué manera? Pues simplemente de la manera más esbelta, ¿qué quiere decir? De alguna forma haciendo los ahorros máximos visibles al momento del análisis. Que menos tamaño, que soporta la pieza, los movimientos más ingeniosos posibles, aligeraciones de forma especial para que soporte precisamente el tipo de cargas. Es muy probable que aquí esta pieza tenga la carga de esta manera, de este lado hacia acá, y tenga este soporte aquí, y entonces por eso estos tienen cierta diagonal. ¿Bien? Aquí aligeraron pieza porque de alguna manera si hacemos un primer molde, pues es costo de moldeado, tiempo de moldeado, inyección, y todo eso es un proyecto Six Sigma. Incluso de qué diámetros deben de estar para que yo ahorre material y simplemente le dé un maquinado de muy poquito tamaño. ¿Sí? Entonces con eso evalúo que me van funcionando las piezas. ¿Sí? Vale, que validaba el diseño. Realizando, pues, actualmente, gracias a las herramientas que estamos comentando, este proceso de validación lo puede realizar directamente el ingeniero diseñador. En este caso eliminamos ese rol de analista y directamente este proceso lo hacemos en el mismo software, porque con lo que es relativamente sencillo bueno, como sabréis, la parte de simulación de validación de diseño de SolidWorks tiene distintos productos, como los que veis aquí. Hoy nos centraremos en la parte de SolidWorks Simulation, pero como veis, tiene análisis de fluidos, análisis de inyección plástica, análisis del impacto que puede tener nuestro producto en el medio ambiente. Que volvió a repetir lo que el otro cuate dijo, pero... estructural de Simulia, que se basa en nada, es muy potente y tiene muchas mejoras respecto al... ¿Por qué nos aportan todas estas herramientas? Pues nos dan la posibilidad de responder a las siguientes preguntas previamente a la fabricación del producto. Bueno, podemos saber si nuestro producto se romperá, por dónde se romperá, sin necesidad de crear el diseño. Vale, si tenemos que añadir algún material, quitarlo, si es suficientemente rígido, cómo se va a desgastar, cómo se moverá el componente que hemos diseñado, y las cargas que hemos aplicado al componente, qué componente fallará. Bueno, pues todo esto lo podemos responder antes de hacer la parte de fabricación. Hoy nos centraremos en dos estudios, los estudios estáticos y los estudios topológicos. Vale, los estudios estáticos o estudios de carga nos permiten validar las condiciones de trabajo que va a tener nuestro modelo. Es decir, si soportará las cargas de trabajo rediseñadas. Podemos saber cuál es la carga máxima que puede soportar nuestro diseño, saber si supera el factor de seguridad que nos exige el diseño. De estos estudios estáticos y topológicos, precisamente el estudio estático pues es visualizar el factor de seguridad, carga máxima y prácticamente qué ventajas de los materiales, cómo va a trabajar. ¿Sí? Esto lo venimos repitiendo ya varias veces.
Y los topológicos es de qué forma yo reduzco y obtengo la misma función, ¿sí? Reduzco material, reduzco tiempo, reduzco manufactura, ¿sí? A eso es a lo que se refiere, ¿sí? ¿Dónde obtengo yo el ahorro? ¿Sí? Y cómo respaldarlo y sustentarlo para que, pues no sé, la alta dirección me diga sí a la manufactura y adelante, ¿no? Bien, a eso es a lo que se refiere. Porque la condición, vamos a decir, si yo vendo, no sé, por ejemplo, de estos sartenes Eco, yo a donde voy, de cualquier Walmart, cualquier de venden de esos. Imagínense si yo le reduzco 1 milímetro, no sé, tan solo de tamaño, por algo debe de tener esos diferentes eh, estilos y ergonomía. Y entonces con eso, si yo le quito un poquito del mango, o si yo le pongo un poquito más de material, pues lo que significa al producir millones de productos, ¿no? Significa, no sé, el sueldo de alguien más, ¿no? Podría ser. El cliente o la normativa y comparar las ventajas que puede tener un material o otro. Vale, en este caso veremos un caso práctico, ¿vale? Es un alerón con el objetivo de analizar la deformación máxima de determinadas velocidades, analizar la diferencia entre distintos materiales y analizar un caso crítico que puede ser que uno de los tornillos de sujeción falle. ¿Vale? Bien, como veis, este sería el modelo, ¿vale? Pues es un alerón, en este caso es una única pieza para simplificar el análisis y yo ya tengo prediseñados los casos que vamos a analizar. Vale, el primer caso sería si el alerón se fuera de aluminio de una aleación de 10 60, ¿vale? Bien, le hemos definido cuatro puntos de sujeción, que serían estas 4 piezas. Le hemos definido una fuerza en un ángulo de 1500. Ok, miren, aquí hay una cosa. Ok, la definición de la fuerza tiene un cierto ángulo. La definición de cómo está sujeto abajo, pues también. La posición donde están estos links, ¿sí? Y de alguna manera dice que es un spoiler en una sola pieza, ¿sí? Más bien, le colocó a este ensamble, porque no es una sola pieza en realidad, más bien, a todo el ensamble le puso el mismo material, ¿sí? Es muy diferente, ¿va? Porque tiene tornillos, tiene sujeciones, tiene esto, pero pues todo está en modo continuo, tiene incluso estos tornillos, ¿va? Vamos a verlo. Y hemos realizado una malla. Okay. Si se fijan, hasta los tornillos tienen mallado, ¿va? En diferentes puntos. ¿Es más pequeña o es más Y grande? le hace un análisis de cociente de aspecto del mallado y le parece, bueno, aquí ha hecho precisamente en la malla algunos efectos, ¿sí? Vamos a ver. Vale, si ejecutamos esto, yo lo tengo ejecutado, tendríamos resultados distintos. En este caso, bueno, vamos a analizar la máxima, la carga mínima, las tensiones máximas. Vale, en este caso concreto, están en este perno que veis aquí. El perno es el que más tensión va a sufrir. Si analizamos la deformación, este material, la deformación máxima es de 4,6 milímetros. ¿Vale? Y si le damos a animar el resultado, nos podemos hacer a la idea de la deformación que va a tener nuestro modelo. Además de esto, podemos analizar si va a cumplir el factor de seguridad que nos establece el fabricante. En este caso, Because again, I know you're doing el factor de different seguridad que tiene que cumplir es de 2. technologies. Y digamos, la parte que está en azul sí que cumple el factor de seguridad de 2, pero esas partes que veis aquí no cumplen. Como hemos dicho antes, la peor parte se la llevaría. Entonces, al igual, si se fijan, pues tenemos aquí igual que el límite elástico se lo llevó, ¿no? En este factor de seguridad, a partir del 1, el límite elástico está más, está superado. Entonces, ¿dónde no funciona? Pues toda la parte rojita. Bueno, en realidad, desde la parte verde hasta amarilla, naranja, hasta rojo.
¿sí? Entonces todo esto está débil, ¿sí? De acuerdo al viento que tenemos colocado. No, hemos comentado que se cortaría la mayor tensión. Esto sería para un material de aluminio. O el mismo caso, para un material de plástico, donde las condiciones del estudio son las mismas, por lo que solo analizaremos los resultados. Damos la carga máxima es la misma, los mismos puntos de antes, pero el valor es realmente superior. ¿Vale? Y si volvemos a los desplazamientos, mismo, los puntos son los mismos, pero el valor cambia. Aquí es prácticamente el doble. Volviendo a lo que hemos comentado, ¿qué pasaría si una de estas situaciones falla? Vale, pues para eso tenemos este caso aquí. Es el mismo caso que hemos comentado, simplemente que una de las situaciones no la hemos puesto, por lo que esto estaría solo. Analizamos las tensiones, de nuevo, este punto sería más crítico, y analizando los desplazamientos, aquí podemos ver que el valor de desplazamiento máximo es de 34 milímetros, es un valor ya considerable, y podemos ver cómo se determinaría en este tipo. Lo habéis visto que de una manera sencilla hemos podido conseguir distintos valores bien, como hemos comentado, esto es una pieza que me he descargado yo de la web, ¿vale? Por lo que hay una gran cantidad de piezas que puede ser multitap, es decir, no tiene que ser diseñada con SolidWorks. Todos estos formatos que veis aquí se podrían abrir con SolidWorks Foundation, ¿vale? Podríamos hacer análisis de piezas generadas por otros SAP. Puede ser Katia, como puede ser Solidbase, no tiene ningún problema. Volviendo a la presentación, lo que hemos comentado, los estudios estáticos nos dan valores de validación distintos, dependiendo del material, etc. Vale, caso práctico que hemos visto, y ahora vamos a ver los estudios de topología. Vale, ¿qué nos aporta? Aquí en los estudios de topología, pues precisamente es un modelo de origen. Este es el inicial al que le queremos hacer una reducción. Por ejemplo, en este caso, 30% de peso lo redujeron, 75 o 50. ¿Cuáles son los sacrificios? Ahorita lo vamos a ver. ¿Respecto a qué podemos hacer esta reducción? ¿Sí? De acuerdo a la función, o sea, ¿dónde está activa las fuerzas? ¿Dónde está esto? Esto es lo que vamos a checar ahorita. Los estudios de topología, pues entre otras cosas, nos permite predecir parámetros como pueden ser el volumen o el peso de una pieza sin perder las características propias que tiene esta pieza. ¿Vale? Es decir, la resistencia que tiene a las cargas impuestas. Si volvemos a SolidWorks, el soporte de este alerón, ¿vale? Y hemos realizado un estudio de topología. Mira, las cargas no son del todo iguales, pero bueno, para que os hagáis una idea de cómo funciona, nos puede valer. ¿Vale? Le hemos definido que los dos puntos donde irían los tornillos de explosión sean los puntos fijos, para que tenga una fuerza, en este caso de 100 newtons, y le podemos definir distintos objetivos. ¿Vale? En este caso, le hemos definido una restricción de masa que reduzca la masa un 40%. ¿Vale? ¿Te fijaron dónde empezaron a hacer la optimización? Nos fuimos muy rápido ahí, ¿verdad? Pero esto es importante verlo, miren. Espérenme, regresemos. ¿Desde dónde? Desde aquí. ¿Ok? Aquí adelantito. ¿De qué manera? ¿De qué manera? Regresamos aquí. Ok, le voy a regresar un poquito aquí la velocidad normal. Ok. Ok. Aquí, realmente aquí ya le hicieron un estudio de topología, pero ese se abre aquí y aparecen 3, 4 tornillitos de diferente tamaño en regla, y ahí es donde aparece este estudio de topología, ¿va? Bien. Igual que en los otros estudios, aparece lo que son las conexiones, sujeciones, y donde se encuentran los objetivos de restricciones. ¿Sí? Estas restricciones aquí se encuentran, mayor rigidez al cociente, y no, perdón, estos son los fijos, este verde y este fijo, verde. ¿Sí? Y lo que son las cargas, son estas cargas externas, están puestas en toda esta parte de aquí.
Bien. Ya veremos en un análisis así directamente por qué le ponen estos objetivos y restricciones. Estos objetivos y restricciones, ese es lo que estamos tratando. Queremos que tenga menor peso, pero que soporte la misma carga con un cierto factor de seguridad. Y de topología. Ya veis, las cargas no son del todo iguales, pero bueno, para que os hagáis una idea de cómo funciona, puede valer. Vale. Le hemos definido que los dos puntos donde irían los tornillos de sujeción sean los puntos fijos, vale, que tenga una fuerza, en este caso de 100 newtons, y le podemos definir distintos objetivos, vale. En este caso le hemos definido una restricción de... Aquí están los objetivos, ¿sí? El objetivo en este caso es mayor rigidez al cociente de peso, ¿sí? Esta es la configuración, este es el título que le pusimos, ¿no? Pero, ¿qué es lo que queremos? Reducir masa de un porcentaje, ¿va? Un porcentaje, ¿qué porcentaje? 40%. Y lo evaluamos, cómo se trabaja. Siguiente. Masa, que reduzca la masa un 40%. Además de eso, le hemos definido que la acción externa, la parte externa que veis ahí en azul, no se modifique. ¿Sí? ¿Qué queremos? Que realmente conserve de la geometría tales partes, ¿no? Bien. Ahora, Le podemos definir distintos controles. Vale. Por lo que estado ejecutado, lo que conseguimos es que nos haga un diseño de cómo sería la pieza con un 40% menos de material. Vale, con esto tenemos dos maneras de fabricación. Podemos seleccionar la pieza y hacerle un mecanizado, editar esta pieza, o si contamos con una impresora 3D, podemos diseñar directamente el modelo. Podemos importar esto a un formato que entienda nuestra impresora y directamente fabricarlo. Esto es una de las ventajas que tenemos con SolidWorks. Bien, volviendo a lo que estábamos comentando, y veis también el modelo original, es otro ejemplo, y diferentes reducciones de peso, un 30%, un 50% y un 75%. Ya veis cómo se va modificando la pieza, adaptando la estructura interna a las necesidades de las cargas aplicadas. Vale, y vamos a ver todo esto en uno de los casos reales que tenemos disponibles. Vale. Un fabricante de maquinaria industrial, ¿vale?, que empezó a implantar SolidWorks en 2008 y antes de implantar SolidWorks fabricaban una media de unas 2 máquinas al año. Ahora, con SolidWorks producen 60 máquinas al año. Vale. Si os fijáis, la diferencia es bastante importante. ¿Qué beneficios nos puede aportar la solución aparte del diseño 3D de SolidWorks con la simulación? Pues los resultados que han tenido estos usuarios han sido que la reducción de los plazos de entrega de la máquina se ha reducido a la mitad. Vale, si antes tardaban 6 meses, ahora tardan 3 meses. Reducción de los tiempos de ejecución. bueno, en realidad lo que está haciendo ya directamente otra vez es editar su speech, su plática de mercadotecnia de parte de SolidWorks, de qué tanto se puede producir más, ¿no? Pero el objetivo de este simplemente es ver que en la topología podemos bajar, y hay diferentes criterios de lo que podemos bajar. No solamente es masa, hay varios criterios aquí. A la hora de que colocamos lo que es el objetivo, podemos cambiar pues
incluso ahorita lo que estamos aquí viendo como resultado es la masa del material, o sea, qué masa tendría, ¿no? Pero, ¿cuál es nuestra interrogante? ¿Funciona o no funciona? Entonces, aquí en el mismo resultado le podemos decir que nos dé el esfuerzo de los esfuerzos y ver y el factor de seguridad para visualizar lo que tanto digamos que lo sacrificó, ¿sí? Entonces, eso es lo que podemos hacer. Trabajar con ello, ¿sí? Esto es con lo del de optimización. Bien, vámonos con el uno más, ¿sí? Para avanzar. Esta parte los vamos a ir corriendo a hacer conforme tengamos los ejercicios. ¿Va? Espérenme. Voy a poner el tercero. Y parece que es el no lineal, el clive, simulación en el desarrollo. Este es el que acabamos de ver, ¿no? Simulación en el desarrollo. Ah, no, el de conjuntos. Este es el de diseño, el de fatiga. El estudio, tenemos Sí. Regresemos. Va a volver a poner todo su speech. Sí, vamos a cortar esta parte. Y digamos que por aquí. Le voy a volver a poner a 1.5. Y vuelve a decir que podemos trabajar precisamente con Fluid Simulation, Plastics, y estos son los principales, los 5 paquetes. Y esto ya lo vimos. de vibraciones, de... Ya de hoy nos quedaremos sobre todo más de estándar. ¿Cuáles son los beneficios que me aporta? Vale. Esto ya lo habíamos visto. Y me va a reducir el uso. Bien, el ejemplo que vamos a ver es, bueno, fallo en una... Bueno, si en algún momento hicieron un análisis y el análisis funcionaba, lo único que necesitamos saber es cuántas veces va a funcionar, ¿verdad? ¿Sí? Entonces eso lo llamamos prácticamente lo que es la fatiga, un análisis de fatiga. Investigar por qué falló, pues pudo haber sido precisamente por muchas aplicaciones de cargas, o simplemente estábamos a punto de entrar a la zona plástica. ¿Sí? Hiela, un pedal, exactamente lo que vamos a hacer es investigar, tratar de hacer no un rediseño, sino sobre diferentes opciones. Análisis, y veremos qué resultados diferentes tenemos. Ya, lo más probable es que ese fallo, ¿no? De una fatiga. Es continuado y repetitivo, ¿no? Entonces, realmente aquí lo que comentamos, fallo realmente por uso. ¿Qué quiere decir? ¿Cuántas aplicaciones de carga estamos aplicando? Y esto lo llamamos pues, un análisis de fatiga. De telas y de... ¿Qué es lo que pasa? Pues los diseños. Entonces hay que buscar realmente de qué manera podemos tener un desempeño a fatiga, y entonces en el mismo diseño pues entonces vamos a tener, bueno, aquí hay 3 opciones o 3 alternativas y con eso vamos a probarlas. El diseño inicial, que es el que lo vamos a comparar con otras cosas. Pues al final nos vamos a preguntar cuál de estas va a durar más. Entonces, ¿cuál dura más o cuál se daña menos? ¿Vale? Opciones y final. ¿Cuál va a tener más dura? Entonces lo que haremos es hacer un análisis. Esta fuerza no. En realidad son 70 kilogramos más o menos, un poquito menos, 60 y feria, 68.
Pero, pues bueno, ¿cómo estamos transmitiendo la carga? Precisamente a través de todas las puntas de la estrella, ¿sí? Y aquí todos estos tornillos o bolts, eh, transmitiendo aquí 140 kilogramos, perdón. No son 140 libras, sino 140 kilogramos. Entonces, para una persona bastante grandecita. ¿Sí? Entonces, bien. Ni siquiera para llegar al límite de las 50. Pero lo que haremos después es hacer una... Entonces, bueno, como mínimo queremos 7 millones de ciclos de trabajo. ¿Sí? Entonces hay que evaluar el material, la carga, dónde está sujeta y dónde encontraríamos la fractura. Según la fotografía, pues la encontramos de esta manera, por aquí, ¿no? Estático, luego de ahí nos pasamos al de fatiga, cómo transmitirlo al de fatiga y trabajar, ¿no? Bien, entonces vamos a ver un poco teoría de todo. Vamos un poco. ¿De qué hablamos cuando hablamos de una... Hablamos de que... Y después, ¿verdad? Hay variaciones. ¿Se entiende esta parte? Se aplican lenta y gradualmente hasta que alcanzan sus magnitudes completas. A continuación, las cargas permanecen constantes, sin variación en el tiempo. ¿Sí se entiende? ¿Queda ambiguo? Si están por ahí. Que realmente no estamos conforme al tiempo, que esté variando conforme el tiempo, la carga, sino que lo que estamos haciendo es de que, vamos a decir, aplicamos una carga en un cierto momento y de ese momento termina a su aplicación del 100% del valor de la magnitud y se conserva constantemente ese valor. Vamos a decir 100 newton. Empiezo en 0, empiezo a hacer el cálculo hasta que llega al 100 y de ese 100 se mantiene completamente continuo en 100. Bien, y aunque cambie el tiempo, sin variación del tiempo, porque no, en cualquier momento vale 100. ¿Sí? Y pues ignoran fuerzas inerciales, no hay fuerzas inerciales y tampoco hay amortiguación. ¿Qué quiere decir? La entrada siempre va a ser la misma dependiendo del cálculo de las ecuaciones. ¿Sí? No hay forma de incluirle que estamos cambiando conforme va empezando a rotar, vamos a decirlo así, y cambió la fuerza inicial hasta que llega a un 100% de la fuerza aplicada. No, en realidad pues no hay ningún sube y baja y es constante la fuerza. Bien. Tiene como un análisis estático donde las fuerzas se aplican lentamente, normalmente, hay un desplazamiento grande. Puede otra suposición importante en los análisis estáticos. Esto es muy importante. Fíjense muy bien. Los análisis estáticos se comportan aquí. Lineal. El material, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Si yo aplico una fuerza, corresponderá a un desplazamiento. Pero si yo aplico el doble de la fuerza, corresponde al doble de desplazamiento. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que conserva una ecuación lineal. ¿Sí? No tiene que estar a 45. En realidad va a conservar ese mismo comportamiento. Pero cuando el comportamiento es diferente, ¿qué quiere decir? Yo aplico una fuerza y conforme me voy aplicando más fuerza, yo tengo muy poco desplazamiento que ya no se nota, o al contrario, yo aplico una fuerza y de pronto ya se estiró y estiró, yo ya no necesité fuerza. ¿Sí? Entonces no teníamos un comportamiento lineal. A eso es a lo que llamamos un material
plástico. Del material, ¿no? Ahorita vemos eso. Con el desplazamiento. Hace que se cumpla el hook, que la tensión es directamente proporcional. Nos vamos a mover siempre. Miren, esto ya lo presentamos un poquito. ¿Sí? La zona elástica es esta. ¿Sí? Prácticamente la parte estática trabaja en esta parte. ¿Sí? Aquí más o menos todavía, hay materiales que lo conservan así derechito. Pero, ¿qué sucede aquí? Si yo le quito la carga, o sea, aquí estoy aplicando carga y le quito la carga, vuelvo y no tengo deformación. ¿Sí? Mi modelo continúa de la misma manera como estaba inicialmente antes de aplicar la carga. Pero si yo entro en esta zona a partir de la B, yo empiezo a tener elasticidad y plástica. ¿Sí? Esta zona alcanza unos pedacitos a retroceder y regresar a su posición, pero hay lugares donde sí quedó deformado, ¿sí? Dependiendo de la aplicación de la carga. Si yo sobrepasé el valor de carga, entonces es por eso que se llama una zona elástico-plástica, unas partes deformadas y otras no. Y en esta parte ya totalmente yo le quito la carga y quedó deformado, ¿sí? En caso de un chicle, ¿no? ¿Sí? Esa es la situación. Miren, escuchen. Tienen ensayos de. Vale, esto hace que en esa parte sí. La que hemos comentado. Vale. Dos suposiciones, tanto la de los materiales como la crisis donde no hay amortiguación ni hay materiales, es que puedo. No cumple. Tengo que irme a un análisis. En caso, como hemos dicho, y los vamos a aplicar de y lo que nos podemos quedar dentro. ¿Por qué? Porque no nos interesa. Entonces, en este caso, que necesitamos trabajar en fatiga, lo que buscamos es que siempre se concentre aquí, pero dentro de esta parte de aquí y de la misma zona de aplicaciones, no se comporta totalmente. Después de un número de aplicaciones ya no se comporta como esto y se vuelve frágil. Entonces el material llega a tener un esfuerzo último y rompe. Y empieza la fractura. Empieza la fractura a nivel micro y luego se va hacia macro, ¿no? ¿Sí? Nano, micro y luego ya se va a macro. Lo que hemos dicho, ¿no? Al final. La respuesta a una combinación. Los análisis de fatiga. Puede ser la causa principal. Bien, este número de ciclos hasta llegar al fallo depende de la composición y del tipo de cambio. Vale, sí. Entonces, dentro de los estudios de fatiga, vamos a tener diferentes tipos. Por un lado, vamos a tener análisis de uso. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo tener ciclos con cargas muy altas, o con grandes deformaciones, y van a provocar el fallo. Miren, ¿qué sucede con esto? En realidad, ¿qué son ciclos bajos? ¿Qué son ciclos altos? Muchas veces dicen, ok, estoy trabajando en ciclos altos o estoy trabajando en ciclos bajos. Precisamente se refiere a qué cargas, es decir, pequeñas deformaciones. Voy a empezar por los ciclos altos. Vamos a decir, yo tengo unas frecuencias de aplicación muy altas, no sé, 10.000 aplicaciones por segundo, ¿sí? Esas 10.000 aplicaciones por segundo es una vibración alta en la cual pues estamos forzando el material a tener una aplicación de ese número por unidad de tiempo, ¿sí? Pero son muy altas, entonces, ¿qué es lo que el tiempo de respuesta del material? Pues tendrá que tener las deformaciones también igual bien pequeñitas,
¿sí? Que no es lo mismo con ciclos bajos, que yo le puedo poner, ya le apliqué 10 toneladas, le quito la carga, le vuelvo a meter 10 toneladas y entonces el material, en lo que tardo en colocarle la carga, en bajarle, colocar todo eso, pues las deformaciones son mucho más grandes y los tiempos son mucho más grandes, que son frecuencias mucho más bajas, ¿sí? Que es el número de aplicaciones de carga lentas o altas, ¿sí? Es lo más fácil de identificar. ¿Son altas? Claro, si son muy altas, yo no voy a alcanzar a responder con el material para que regrese solito y entonces tenemos pequeñas deformaciones. Si le pongo altas deformaciones, le estoy dando tiempo a que se recupere el material y entonces yo no le puedo aplicar frecuencias rápidas como estas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Por otro lado tenemos dentro de una carga variable. Lo que pasa que tiene sentido el concepto. Para eso tenemos un elemento. Bueno, ya hemos hablado ahorita de qué tan rápido aplicamos las cargas, ¿sí? Que son las frecuencias bajas o frecuencias altas, ¿sí? Para frecuencias bajas, desplazamientos grandes. Para frecuencias altas, desplazamientos pequeñitos, deformaciones pequeñitas. Pero, ¿qué sucede si yo tengo una aplicación de carga diferente, no es constante? ¿Sí? Esta es amplitud constante, ¿qué quiere decir? Yo le aplico 10 para arriba, 10 para abajo, 10 para arriba, 10 para abajo, 10 para arriba, 10 para abajo, libras o kilogramos o lo que sea, es fuerza o esfuerzo, ¿sí? Y entonces vemos que esa carga está repetida. Pero, ¿qué tal si es variable o inconstante? Sube, baja, a veces se queda quieta, vuelve a comenzar. Eso ya es un historial y serían las amplitudes variables. Puede tener un comportamiento en el cual se pueda ir amortiguando esa señal o incrementando tal vez o una forma totalmente random. ¿Sí? Entonces, esto es lo que ahorita va a explicar precisamente y de alguna manera esto es lo que estamos obteniendo. De acuerdo al esfuerzo, cuánto número de ciclos soporta un material. Esas son las curvas SN o curvas de Wolf. ¿Sí? Bien, ahorita va a explicar esto precisamente. ¿Qué son las curvas SN? Que relacionan la tensión. Bien, de la aplicación de una fuerza vamos a obtener un cierto esfuerzo. ¿Sí? Y si nosotros tenemos un esfuerzo máximo y un esfuerzo mínimo, esta es la relación que tenemos. Ese es el radio de tensión de los esfuerzos. Esto lo requerimos para saber en relación a la fuerza que está aplicada, qué tanto estamos del esfuerzo máximo. Ratio puede ser. Miren, en este caso, vamos a decir que todos son de tensión, todos los estiro, pero aquí no, aquí hay tensión, compresión, ¿va? Y es diferente. Entonces es completamente invertido, ¿qué quiere decir? La misma amplitud de aquí es la misma amplitud de aquí abajo, ¿sí? Entonces cuando nosotros hacemos la división entre el S máximo, que es el esfuerzo máximo, contra el esfuerzo mínimo, tenemos el mismo valor, simplemente en forma negativa, ¿verdad? Porque la magnitud de aquí abajo es negativa. Esto entonces me viene a dar que un esfuerzo medio es igual a 0. ¿Sí? Aquí el esfuerzo medio, este valor de aquí, está arriba del 0. ¿Sí?
basado en 0, que quiere decir que tenemos pura tensión. Y aquí no, aquí tenemos invertido y con un esfuerzo medio en 0, que quiere decir que lo mismo que aplicamos hacia un lado, lo estamos aplicando hacia el otro lado. ¿Va? Lo que esté por encima de la tensión media es negativo. Pienso que las curvas, estas cosas. ¿Funcionan? ¿De dónde se obtienen? No. Ahorita van a poner aquí una probeta. Hasta que el material rompe, ¿no? El material irá aguantando. Puntos se baja. A ver, entonces yo pongo la máquina y que se ponga en control de fuerza o de desplazamiento y por eso genera un cierto esfuerzo. Por lo regular